Hola, somos Morelia Bandini, Sofía López, Julián Esclar, Benjamín Pedemonte y Valentina Ojeda y vamos a hablar de los circuitos productivos en la Argentina. Un circuito productivo es la combinación de actividades necesarias para realizar un bien, iniciándose con las actividades primarias, continuando con la elaboración de bienes secundarios en las fábricas y finalizando con su distribución, venta y consumo. A lo largo del proceso, los productos adquieren valor al sumárseles trabajo y tecnología. Este concepto permite diferenciar las etapas de producción, identificar a los actores que intervienen y analizar sus relaciones, su capacidad para influir en los precios y las problemáticas que afectan a los trabajadores, consumidores y la economía. La producción desarrollada de las provincias pampeanas es la más importante en la economía nacional, la cual afianzó la llegada de la Argentina al mercado internacional con la exportación de carnes y cereales. Se encuentra en una posición de ventaja por encima de otras regiones gracias a su cercanía a los principales puertos y centros de consumo, la gran conexión y la calidad de la comunicación. En las producciones destacadas de esta región tenemos la lechera y derivados lácteos, la producción de la carne, las basadas en el trigo como harinas, pastas frescas, galletitas y también en el girasol, como el maíz y la soja para los aceites. Cada circuito productivo en esta región se desarrolla y concentra en determinadas zonas, pero eso lo vamos a ver a continuación. Cada circuito productivo en esta región se desarrolla y concentra en determinadas zonas. Una de ellas es la producción lechera. Esta conforma uno de los complejos agroalimentarios más importantes del país. Las principales regiones lecheras se especializan para el abasto, producen leche fresca para el consumo o para la industria, subproductos como los quesos o las mantecas. La producción lechera se caracterizó desde sus inicios por ser parte de una economía de pequeños y medianos productores tamberos. Siempre hubo una gran cantidad de tambos que abastecían a unas pocas empresas lácteas. Estas, por su tamaño, tenían mayor capacidad para negociar el precio. Por esto, muchos tamberos se asociaban en cooperativas. La situación de desventaja empeoró a partir de la década de 1960, al incorporarse nuevas tecnologías al sector, con lo que aumentaron los costos de producción. Esto se agudizó con las medidas adoptadas en los años 90, con el ingreso de las grandes cadenas de hipermercados y supermercados, que tienen la capacidad de fijar los precios a su favor. También ingresaron al circuito firmas transnacionales. Todo esto dio como resultado una disminución de los pequeños y medianos productores que no pudieron sostener su producción frente a la competencia, dando una mayor concentración económica a las empresas nacionales y transnacionales. Otro circuito muy importante es el circuito de la carne, siendo que la Argentina es uno de los mayores productores del mundo y que esta actividad ha contribuido al desarrollo local y a la inserción de nuestra economía en los mercados internacionales. Los distintos cortes de carne se comercializan en el mercado interno y en el externo, pero también se utilizan como insumo para la elaboración de subproductos, como por ejemplo grasas purificadas. Gran parte del sector industrial, donde se faenan los animales, se concentra en la provincia de Buenos Aires, donde se procesa casi el 60% de toda la producción nacional, generando desigualdad entre los productores propios de la región y los del resto del país, teniendo en cuenta los costos de transporte. A partir de la década de 1970, en la región se generaron algunas transformaciones que afectaron a la producción de carne. Una de ellas, un proceso de agriculturación. Esto es consecuencia de un cambio en la demanda de los mercados externos que redujo sus compras de carne y aumentó la de cereales. De esta forma, comenzó a disminuir el stock de carnes para el consumo interno, porque los productores ganaderos prefieren vender lo que producen en el mercado externo, en el que consiguen mejores precios. Esto da de resultado un aumento del precio de la carne dentro del país por la falta de oferta, generando un problema para la población consumidora. Por esto, el gobierno fija cantidades para la exportación y que de esta forma el mercado interno también pueda abastecerse, además de mantener ciertos niveles de precios. Todo esto ha conllevado a distintos conflictos que vinculan al gobierno, los productores y los consumidores, cada uno guiado por sus propios intereses. La producción de harina de trigo.
Argentina se encuentra entre los principales productores mundiales de trigo. La producción se concentró históricamente en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El trigo debe ser molido para elaborar harinas, por eso la industria molinera se ubica cerca de las zonas productoras. La harina se utiliza para elaborar galletitas, pastas y pan. El 99% de la harina se consume en el mercado interno y también existe una concentración económica en las distintas etapas del circuito, lo que genera competencia para los pequeños y medianos productores. La expansión de la soja en Argentina. En los últimos años, el avance del cultivo y producción de soja en la Argentina ha generado cambios en el sector agropecuario. La expansión de la soja se relaciona con el crecimiento de la superficie cultivada, el aumento de las exportaciones y la incorporación de nuevas tecnologías. Este proceso se extendió hacia provincias como Chaco, Santiago del Estero y Salta, desplazando otros cultivos y actividades productivas. También produjo cambios en el uso del suelo y en las actividades económicas de muchas regiones. La soja tiene gran importancia para la economía y las exportaciones del país, pero su expansión también genera consecuencias sociales y ambientales. En muchas de las regiones de los circuitos agroindustriales del área extrapampeana se han desarrollado determinados productos, gracias a la tecnología y el ingreso al mercado internacional, pero se observan algunos problemas ligados a su circuito productivo y crecimiento. La pesca es una actividad económica muy importante en la Argentina, ya que proporciona alimentos, genera empleo y aporta ingresos por exportaciones. La mayor parte de la actividad se desarrolla en el mar argentino, uno de los espacios marítimos más ricos en recursos pesqueros del mundo. Allí se capturan especies como la merluza, el calamar, el langostino, la anchoita y la corvina. Existen pescas también en ríos, lagos y embalses, aunque su producción es menor. El circuito comienza con la captura de los peces. Luego, la pesca es transportada a los puertos, donde se descarga y se envía a plantas procesadoras. Allí los productos se limpian, clasifican, conservan mediante refrigeración o congelado, se envasan y quedan listos para su comercialización. Los principales puertos pesqueros del país son Mar del Plata, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Rawson y Ushuaia. Esta actividad también enfrenta problemas, como la sobrepesca, la pesca ilegal y la contaminación del mar. Por eso el Estado establece normas, temporadas de pesca y cuotas de captura para proteger las especies y asegurar que los recursos marinos puedan seguir aprovechándose en el futuro. La pesca es una actividad fundamental para la economía argentina porque genera empleo, abastece de alimentos a la población y favorece las exportaciones. Al mismo tiempo, es necesario realizarla de manera responsable para conservar los recursos del mar argentino y garantizar su sostenibilidad a lo largo plazo. La yerba mate es una de las principales economías regionales de la Argentina. Su producción se concentra casi totalmente en las provincias de Misiones y el noreste de Corrientes, donde el clima cálido y húmedo favorece el cultivo. Argentina es el principal productor de yerba mate del mundo, con registros récord que superan las 980.000 toneladas de materia prima ingresada a secaderos. El circuito productivo comienza con el cultivo de la planta. Luego del tiempo de crecimiento se realiza la cosecha de las hojas y ramas. Después pasan por el secado, el canchado, el estacionamiento para mejorar su sabor y finalmente la molienda y el envasado para su comercialización. La producción involucra a miles de pequeños y medianos productores, cooperativas e industrias. Gran parte de la yerba se destina al mercado interno, ya que el mate es una bebida tradicional y muy consumida por los argentinos, aunque también se exporta a distintos países, siendo así la producción de yerba mate una actividad muy importante para la economía del noreste argentino, ya que genera empleo, impulsa el desarrollo regional y forma parte de la identidad cultural del país. El circuito algodonero comienza con el cultivo del algodón, que se produce principalmente en las provincias de Santa Fe y Chaco y se utiliza como materia prima para la industria textil. Empieza en la producción primaria con el cultivo de algodón, luego sigue con la industrialización donde se realiza el desmote, la hilandería y la tejeduría y finalmente llega la etapa de comercialización, que puede estar orientada tanto al mercado interno como al externo.
Antiguamente la producción estaba en manos de pequeños y medianos productores. Sin embargo, desde la década del 70, la incorporación de nuevas tecnologías y la llegada de productos textiles importados perjudicaron a los pequeños productores, especialmente a los minifundistas, que no pudieron acceder a maquinaria ni créditos. En la década del 90 y durante la crisis de 2001, la caída del precio del algodón hizo que muchos productores abandonaran la actividad y migraran a otras ciudades. Entonces, al circuito algodonero modernizarse, los principales beneficiados fueron los grandes productores, pero los pequeños quedaron en la situación de mayor vulnerabilidad. Circuito productivo de frutas y cítricos. Las provincias donde se cosecha son: al noroeste, Salta, Jujuy y Tucumán, se cosechan bananas, mango, maracuyá. En Mendoza, San Juan y La Rioja, uva, durazno, pelón y ciruelas. En Río Negro, Neuquén, Chubut, manzana, pera, cereza, frambuesa, frutilla. En Misiones, Corrientes, Entre Ríos, ananá, arándanos, y en el centro de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, frutillas, arándanos y duraznos. El circuito productivo consta de 3 etapas, que van desde la tierra hasta la venta final. Primera etapa o producción primaria. Se prepara la tierra y se siembran o plantan los árboles y plantas frutales. En el caso de los cítricos, los plantines nacen en los viveros, en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Normalmente se usan abejas para ayudar en la floración y polinización. Se quitan las plantas o frutas que crecieron demasiado juntas o en exceso. Se riega, se controla las plagas del suelo. Se protegen las plantas del granizo con mallas. Se cosecha la fruta a mano o con máquinas, cuando está lista en el periodo específico de cada una. Un ejemplo es el limón, que se recolecta en Tucumán entre los meses de marzo y septiembre. Segunda etapa, que es la industrialización y empaque. Se lleva la fruta cosechada en camiones hasta los galpones de empaque o fábrica. Allí se lava, limpia y seleccionan por tamaño, color y calidad. Los que no califican se destinan a la industria para extraer jugos concentrados, aceites esenciales, cáscaras deshidratadas, pulpas o dulces. Después se enfría la fruta y se guarda en cámaras especiales para controlar su maduración. Y la tercera etapa, que es la distribución y venta. Se empaca la fruta en cajones o cajas, se cargan transportes refrigerados o contenedores en el caso de que la fruta sea para exportar. En el mercado interno viaja hacia los distribuidores, quienes se encargan de la distribución minorista, donde llegan al consumidor o las entregan a las industrias alimenticias para transformarlas en frutas o cítricos procesados, como pueden ser mermeladas, frutas enlatadas, etc. El circuito olivícola se concentra en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. El proceso comienza con el cultivo del olivo, luego la cosecha de las aceitunas. Después pasan por la industrialización, donde se elabora el aceite de oliva y las aceitunas de mesa. Finalmente, se van al mercado, tanto en el mercado interno como en el externo. La producción involucra tanto a pequeños productores como a grandes empresas. Obvio que las grandes empresas tienen más tecnología que los pequeños, lo que generó diferencia entre ellos. Los pequeños suelen vender a copiadores, mientras que los grandes venden directamente a la industria y exportan con mejores precios. Gracias a este crecimiento, Argentina se convirtió en uno de los principales productores de aceite de oliva de todo el mundo. La zona de Cuyo, ubicada en el oeste de Argentina, se caracteriza por la importancia de la actividad vitivinícola, especialmente por el cultivo de la vid y la producción de vino. En el caso de este circuito, la materia prima es justamente la uva, la cual pasa por 3 etapas principales: agrícola, industrial y comercial. La primera es la etapa agrícola, donde se prepara el terreno y se cultiva la vid. Para esto pueden utilizarse sistemas como la espaldera y el parral. Esta etapa finaliza con la vendimia, es decir, la cosecha de la uva madura, que generalmente se realiza entre febrero y mayo. Luego comienza la etapa industrial, en la que la uva es trasladada a las bodegas para transformarse en vino. Primero se tritura y se prensa para obtener el mosto, que luego atraviesa un proceso de fermentación.
Después, el vino se almacena y conserva en barricas o toneles durante un periodo que puede durar varios años, dependiendo de su calidad. Finalmente, se realiza el embotellado. Por último, en la etapa comercial, el vino se transporta para ser vendido dentro del país o para su exportación. En nuestro país, el cultivo de caña de azúcar se localiza sobre todo en Tucumán, Salta y Jujuy, y en menor medida en Santa Fe y Misiones. El 40% del azúcar se consume como tal y el 60% restante se utiliza como insumo industrial en bebidas, caramelos, repostería, helados, mermeladas y lácteos y frutas. En Salta y Jujuy existen grandes productores primarios que utilizan modernas tecnologías y obtienen mayores rendimientos. En Tucumán, en cambio, predominan pequeños productores cañeros con poca disponibilidad de tierras y tecnologías que tienen dificultades para negociar con los ingenios. Esta situación generó numerosas crisis para los pequeños cañeros y una reducción de productores. A partir de los años 90, la situación se agravó por la desregulación y apertura económica con la presencia de empresas y grupos económicos. Para enfrentar esto, muchos cañeros se organizaron en cooperativas que les permiten negociar mejor con los ingenios y acceder a mejoras tecnológicas. El petróleo es uno de los recursos más importantes de la economía argentina y una fuente clave de energía para todo el país. Se extrae principalmente en la cuenca neuquina y la del Golfo de San Jorge, en el sur argentino, que juntas concentran la mayor parte de la producción nacional, aunque también hay yacimientos en el noroeste y en la cuenca austral, como Santa Cruz y Tierra del Fuego. El circuito productivo comienza con la etapa de exploración, donde se usan técnicas como la teledetección y estudios geológicos para confirmar si hay reservas suficientes antes de perforar. Luego viene la extracción del crudo de los pozos, instalando toda la infraestructura necesaria como torres de perforación y bombas. Después pasa por el transporte, que se realiza mediante oleoductos, gasoductos, camiones cisterna o buques, hasta las refinerías. Ahí ocurre el procesamiento, donde el petróleo crudo se transforma en combustible como nafta, gasoil y queroseno. Y el resto se destina a las industrias petroquímicas. Finalmente, llega la etapa de comercialización, cuando se venden a las estaciones de servicio los consumidores finales. Históricamente, la producción estuvo a manos de YPF, la empresa estatal creada en 1922, que además de extraer petróleo, cumplió un rol social muy fuerte en las localidades como Comodoro Rivadavia, dando trabajo, vivienda y servicios de salud. En la década del 90, con las políticas neoliberales del gobierno de Menem, YPF fue privatizada y pasó a manos de la española Repsol, lo que provocó desempleo y crisis en los pueblos que dependían de la empresa. Actualmente participan tanto empresas privadas como estatales en la producción y extracción del petróleo. La mayor parte del petróleo extraído se destina al mercado interno para cubrir con la demanda energética del país, aunque también se exporta una porción a otros mercados. Además, esta actividad genera problemáticas ambientales importantes como derrames, contaminación del suelo y del agua, y conflictos con las comunidades que viven cerca de la zona de la explotación, como los recursos naturales que son quemados gracias al petróleo.